Madre mía, la que se ha liado con Demet Özdemir. ¿Y todo por qué? Porque ha soltado una bomba que nos ha dejado a todos flipando, y tiene que ver con Can Yaman. O sea, telita marinera. A ver, que si os soy sincera, yo me esperaba algo así. Siempre se rumorea, ¿no? Pero esta vez, Demet ha ido directo al grano y ha soltado unas declaraciones que, está hablando de su infelicidad en el matrimonio, y la sombra de Can Yaman, siempre Can Yaman, planea sobre todo. Muchos pensábamos que después de lo de Kerem Bürsin, que ya fue un lío, y luego la boda, que parecía el cuento de hadas perfecto, pues que ya estaba todo en paz. Pero no. Según ella, y ojo que lo dice ella, no me invento nada, su matrimonio la hizo infeliz. Y claro, aquí es donde entra Can Yaman en escena, porque las conexiones son evidentes. Para ser honestos, es difícil no pensar en ellos dos juntos cuando sale el tema. ¿Os acordáis de Erken Cikus? Eso era pura química. Y ahora, si Demet dice que fue infeliz, ¿significa que Can Yaman tuvo algo que ver en esa infelicidad? Quizás esa tensión que se rumoreaba entre ellos en su momento, que si eran pareja, que si no, que si se peleaban, todo eso se ha trasladado a su vida privada de alguna manera. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está reescribiendo su historia. Quizás está intentando quitarse peso de encima, o quizás simplemente está siendo honesta consigo misma y con los fans. Pero soltar esto ahora, cuando está casada, es fuerte. Y a ver, no quiero culpar a nadie, ¿eh? Que cada uno tiene su vida. Pero el hecho de que mencione la infelicidad en el matrimonio y que la gente automáticamente piense en Can Yaman, eso dice mucho. Porque esa relación, real o ficticia, dejó una marca imborrable. Era el chip del momento, ¿os acordáis? Todos queríamos que fuesen pareja en la vida real. Ahora, ¿qué puede significar esto? ¿Está intentando decir que la sombra de Can Yaman, por muy pasado que sea, seguía afectando su relación actual? ¿O es que simplemente recuerda una época en la que se sentía más viva, más feliz, y compara eso con su presente? Es un salseo en toda regla, chicos. Porque vamos a ver, Demet es una profesional, sabe lo que hace al decir estas cosas. Quizás está preparando el terreno para algo, quién sabe. A lo mejor quiere zanjar temas del pasado o simplemente liberar esa carga emocional que lleva encima. Pero el timín es crucial. Muchos dicen que Can Yaman está pasando por un momento complicado, que está un poco perdido, que su carrera no va tan bien como esperaba. Y de repente, ¡pum!, Demet suelta esto. ¿Coincidencia? Yo ahí lo dejo. Lo que sí está claro es que su vida amorosa siempre ha sido un tema candente. Y ahora, con estas declaraciones, ha avivado la llama de nuevo. Nos deja pensando un montón. ¿Qué pasó realmente en ese matrimonio para que se sintiera tan infeliz? Y sobre todo, ¿hasta qué punto las relaciones pasadas, como la que tuvo con Can Yaman, pueden seguir influyendo en nuestras vidas incluso cuando ya parecen olvidadas? Menudo lío. Ya me imagino las redes sociales echando humo ahora mismo. Todos analizando cada palabra, cada gesto. Es que es inevitable. Demet Özdemir y Can Yaman, un clásico del salseo turco que parece que nunca pasa de moda. Así que nada, ahí lo tenéis. Demet confiesa su infelicidad y sí, el nombre de Can Yaman vuelve a sonar. ¿Creéis que esto es una indirecta para Can Yaman o simplemente está hablando de su propia experiencia personal?